Un día más, bienvenidos al Juego de la Vida. El podcast para descubrir cómo ganar la partida. Hola chicos, bienvenidos al primer episodio del podcast. Hoy tenemos aquí a Enrique Recuerda con nosotros, se los voy a presentar dentro de un ratito. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante para los jóvenes, porque estoy segura que la mayoría hemos pasado por ahí, que es el fracaso. Es cierto, Andrea, me gusta que lo menciones porque no hace falta hablar de teoría al respecto. Yo mismo viví una situación de fracaso relevante hace unos años cuando después de terminar mi carrera de filosofía me enamoré de la Unión Europea. Me di cuenta que era un proyecto político muy interesante donde yo quería colaborar y decidí meterme a estudiar Derecho y Relaciones Internacionales. Cambié de país para ello y me fui a estudiar a una universidad privada donde con mucho esfuerzo empecé a sacar adelante las asignaturas y los exámenes. El problema llegó cuando pasados unos meses me di cuenta de que no me quedaba dinero. En apenas un año me había gastado más de 8.000 euros, me estaba pagando yo mismo esos estudios y me entró una angustia muy grande porque veía que mi ilusión era la de cambiar el mundo y ayudar a la sociedad desde la Unión Europea y que sin embargo había escogido un medio que yo mismo no me podía permitir. Me sentí muy solo, me sentí muy enfadado conmigo mismo, incluso, perdóname que lo diga, pero muy estúpido, porque me castigaba diciendo, ¿por qué te has metido tú en este berenjenal? ¿Por qué no calculaste antes de decidir estudiar esta carrera extra si tenías o no el dinero suficiente? Pues bien, a pesar de que académicamente me fuera bien, tuve que echar el freno de mano, como decimos por aquí, y reflexionar y aceptar que yo no estaba a gusto, que me sentía muy mal y que había fracasado en un intento muy noble. ¿Qué hice? Hablé con mis profesores, me reuní con el consejo académico de la universidad y finalmente optamos por una vía alternativa que era estudiar un máster en la misma universidad. Esos créditos que había acumulado a lo largo del año no servían para nada, pero podía empezar un nuevo itinerario académico con el que descubrir qué hacer con mi futuro profesional. Aquí me quedo y te permito introducir a nuestro invitado de hoy, que es Enrique. Andrea, cuando quieras. Enrique, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar estar en este podcast con nosotros. Estamos súper honrados de que estés aquí con nosotros. Y bueno, para que todos los que nos están escuchando conozcan un poquito más a Enrique, pues Enrique es socio de Intiva, que es una firma de desarrollo de directivos, en donde ha formado en habilidades a más de 2.500 directivos y managers de compañías importantes alrededor del mundo, como lo son Heineken, Deloitte, CaixaBank y Cabify, y bueno, muchas más. Adicionalmente, Enrique está doblemente acreditado como coach y también está certificado en la metodología de Marshall y Goldsmith. Y bueno, para encima de todo eso, colabora habitualmente con la Sociedad para el Progreso de la Dirección, en la que capacita a muchas personas en diferentes zonas geográficas, a profesionales muy importantes y directivos. Así que, Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar estar aquí. Y bueno, queremos aprender mucho de todo lo que tengas que decirnos. Muchas gracias, el placer la verdad que es mío y un gustazo poder compartir ideas y sobre todo tratar de llevar alguna idea, alguna estrategia, algún recurso interesante a la gente que nos escucha. Bueno, pues sin más, empecemos y yo creo que para hablar sobre el fracaso hay que hablar de esa sintomatología que tenemos y es, ¿por qué nos da tanto miedo el fracaso? Pues mira, en mi opinión, porque nos hace pensar que no somos lo suficientemente buenos. Y si no somos lo suficientemente buenos, entonces no estamos a la altura. Y si no estamos a la altura, es posible que no nos acepten. En el fondo, es miedo a no ser aceptados por los demás. Es una cuestión de ego, ¿eh? En los procesos que hago con directivos, siempre hay alguna cuestión relevante que está limitando su desarrollo. En ocasiones, por ejemplo, la falta de delegación, porque piensan que como hacen el trabajo ellos, no lo hace nadie. O la comunicación agresiva, porque creen que si no se muestran firmes, el equipo no se pone las pilas. O la sobreexigencia de apretar demasiado para llegar a los resultados. ¿Qué hay detrás de todo esto? Miedo al fracaso. Es uno de los más habituales,
junto al miedo al rechazo y el miedo al ridículo. Hace unos meses estaba pensando que trabajaba con un jefe de equipo de una planta industrial que cuando había una avería, en vez de hablarlo con sus operarios o con mantenimiento, bajaba él mismo a arreglarlo con sus propias manos. Es decir, dejaba lo que estaba haciendo y se metía en el área de otros para solucionarlo. Porque no podía permitir que hubiera una incidencia en su área que no estuviera resuelta. O, por ejemplo, ¿no? Esta misma semana, trabajando con una jefa territorial de una entidad financiera, que me decía, Enrique, me voy a desplazar a una oficina porque tengo que reconducir a un empleado que no está dando el resultado esperado. Y yo le decía, bueno, pero vamos a ver, ¿esta labor de quién es? ¿Tuya? Dice, no, es del director de la oficina. Pero claro, pero es que lo tengo que resolver. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo en estas situaciones? Hay miedo a fallar, miedo a no ser lo suficientemente buenos. El miedo al fracaso es una emoción que hay que gestionar porque es altamente limitante, tanto a la hora de iniciar un proyecto como a la hora de ejecutarlo. Cumple su función y es que nos avisa de posibles riesgos y en su justa medida nos puede venir muy bien, pero como decía Paracelso, el veneno está en la dosis. Demasiado miedo al fracaso hace que nos bloqueemos y no queramos avanzar. Enrique, muchísimas gracias por esta primera aproximación a la cuestión del fracaso. Has empezado a esclarecer un poco por qué nos asusta tanto. Dices que a fin de cuentas es algo extendido, algo común a todos los niveles. Pero, haciendo un poco más de zoom, ¿por qué se estigmatiza tanto a nivel social el fracaso? Esa pregunta es muy interesante y de hecho os diría que este estigma va por barrios, ¿vale? Hay barrios donde te van a criticar y te van a señalar. En estos barrios, ¿a quién te encuentras? Por lo general, a personas mediocres que no afrontan situaciones difíciles por miedo a fallar o a lo que dirán otros. Y en cierta medida, el hecho de que te caigas confirma sus inquietudes y les refuerza la idea de quedarse como están. Les hace sentir más segura. Y hay otros barrios, el de los buenos, el de los sabios, el de los que llegan lejos, que saben que el fracaso es algo tan natural como pasar la revisión del coche cada año. Es fundamental para estar a punto. Realmente los buenos no ponen el foco sobre el fallo en sí, sino sobre la actitud que tú tomas frente al fallo. Es decir, el tiempo que tardas en volver a ponerte en marcha y las conclusiones que has sacado. Entonces, este estigma, no es que haya un estigma general, sino que depende del barrio. Hay algunos que te van a criticar, otros que van a ver cómo respondes y la gran mayoría, os diría que es esa gran masa intermedia, lo cierto es que tampoco van a prestar mucha atención. La gente suele estar más a lo suyo. En cualquier caso, es fundamental crear una cultura que le dé al error, fijaros, no al fracaso, creo que esta distinción es importante, el papel que desempeña para llegar al éxito. En las organizaciones, las culturas las crean sus líderes. Y esto lo he visto en muchísimas ocasiones. Como en una empresa, dos departamentos que se separan por literalmente 30 centímetros de pared tienen culturas muy diferentes. Y en un departamento, pues la gente habla lo justo, tienes a las personas a la defensiva, hay mucha crítica, con bajo grado de implicación, mucho asentismo, y ya ni hablamos de innovación. Y en el otro departamento, pues las personas no paran de proponer cosas, están mucho más alineados y hay buen ambiente. Entonces, fijaros el papel que le dan al error en un departamento y en otro. En uno es un estigma, es algo que no toleran, que no consienten, y en el otro es que es parte del proceso y lo asumen con total naturalidad. Hace 15 días estamos trabajando con una empresa del sector de automoción y una de las directivas propuso una iniciativa muy interesante. Fijaros, con su trabajo y para empezar a crear esta cultura favorable al error, arrancó esa reunión compartiendo un fallo que ya había tenido. Directamente, compartió su fallo y ¿qué es lo que hizo? Empoderó directamente a las personas que le escuchaban a que entendieran que el fallo es algo normal del proceso. Entonces, ella habló de su fallo, habló de cómo lo había resuelto y en ese sentido lo que hizo fue invitarles al resto de compañeros a que tuvieran esas iniciativas, porque gracias a esas iniciativas es cuando pueden pasar cosas. Entonces, esencial siempre crear esta cultura
de tolerancia al error, entendida como parte del proceso de mejora. Claro, es que es eso. Yo creo que muchos de nosotros no contamos como que fallar es parte del proceso para llegar a ser algo grande y nos quedamos como la gente que critica, que se queda en su zona de confort por miedo a que le salgan mal las cosas. Pero bueno, ya que llegamos a este punto, Enrique, te queríamos preguntar, ¿qué es el fracaso y si significa lo mismo para todas las personas? Pues mirad, para mí el verdadero fracaso, el verdadero, el que tiene calado, es renunciar a lo que realmente queremos por lo que puede pasar o por lo que digan otros. Porque en definitiva es vivir una vida menor por sucumbir a los miedos. Este es para mí el verdadero fracaso porque de un modo pone a despreciar e insultar el talento y las capacidades que todos llevamos dentro. Entonces, el no atrevernos a hacer cosas, a proponer ideas, a avanzar en proyectos, por lo que puede pasar o por lo que pueden decir otros, de algún modo supone insultar los dones, talentos y capacidades que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo considero que ese es el mayor fracaso. Y no, obviamente no significa lo mismo para todos, aunque por lo general el fracaso se relaciona con un mal resultado de una acción concreta. Y el problema también es que relacionamos fracaso con resultado. Muchas gracias, Enrique, por lo que acabas de comentarme. Al menos para mí ya está siendo muy, muy esclarecedor este hecho que decías que eh, el no atrevernos a vivir como realmente deseamos es insultarnos a nosotros mismos y al talento también que hemos recibido y que tenemos la responsabilidad de compartir con los demás. A profundizar un poquito más con respecto a lo que es el fracaso, quería pedirte que nos ayudaras como audiencia hablándonos de tu propio fracaso. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso que has enfrentado en tu vida? ¿Por qué se ha producido? ¿Y cómo has salido adelante? Pues yo creo que los grandes fracasos que he tenido en mi vida han sido cuando he tomado una decisión que no se correspondía con lo que realmente sentía. En definitiva, cuando no he tenido el coraje de hacerme caso. Ahí es cuando me he fallado a mí mismo. Y creo que en esencia son los grandes fracasos que he tenido. Am, Estaba pensando, los días que cambian tu vida caben realmente en un POSIT. Esto lo decía Mark Twain, ¿no? 2 días de ellos son el día que naces y el día en el que descubres tu vocación. El primero lo llevamos todos en el DNI, bueno, ahora también en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Y el segundo no aparece en ningún documento. Tampoco es un día, a veces se trata de un proceso, pero deja una brecha, puede surgir como una voz débil que apenas se oye. A veces nos habla muy claro cuando somos un poco más jóvenes, otras veces se hace esperar y no aparece hasta que eres mayor. A veces no llega nunca, o eso creemos, porque sí que llega, pero preferimos dejarlo pasar. El día que yo descubrí cuál era mi vocación, pues trabajaba en una consultora de servicios profesionales, ¿no? Además de esas compañías que producen admiración. Son empresas que cuando uno las pronuncia, los otros piensan que estás en un sitio top. Y en buena parte, pues era verdad. Unos años más como consultor y luego das el salto como director financiero de una compañía de primer nivel. O sea, el panorama es fantástico, tentador, apuesta ganadora. El problema es que en ese proceso había algo dentro de mí que en un momento dado empezó a decirme otra cosa. Recuerdo una noche, volviendo de la oficina, que me paré en un semáforo y pensé, el día de hoy ha sido exactamente igual que el día de ayer y que antes de ayer, y va a ser exactamente igual que el día de mañana, de la semana que viene y de dentro de un año. Y fue tal la sensación de vacío que experimenté que dije, o sea, esto se ha acabado, esto no puede seguir así. Pues pasaron años hasta que di el salto. Para mí este fue mi gran fracaso, ¿no? El saber que dentro de mí había una voz muy clara que me decía, tienes que ir en esta dirección y buscar todos los argumentos lógicos, racionales, hablar con todo el mundo a mi alrededor para reconfirmar mis miedos y mantenerme en esa zona de seguridad, después comentaremos un poco, de forma que no avanzara
en este gran cometido, ¿no? En esta gran empresa que sentía por dentro, ¿no? Y la verdad que no sé si era peor el no avanzar o el saber que me estaba fallando a mí mismo, ¿no? Y como decía, bueno, pues fue un proceso y pasaron años desde que me di cuenta hasta que finalmente di el paso. Y cuando di el paso, pues había mucha gente que me decía, oye, qué valiente eres, hay que ver cómo lo hiciste, qué orgullo. Y realmente yo no fui valiente, no fui valiente, porque llegué a esa situación después de estar durante, como decía, ¿no? Muchos meses, varios años, sabiendo que no tenía que ir por donde estaba yendo, hasta que al final decidí que no tenía más alternativa, ¿no? Y que el seguir ahí muchos más años pues supondría apagarme y que yo no estaba aquí para dedicarme al mundo de las finanzas y sí para dedicarme al mundo de las personas, que en definitiva era lo que más me fascinaba. Entonces considero un fracaso el no haberlo hecho antes. Pero bueno, también de todo se aprende. Me ha encantado eso que has dicho, que un fracaso no es necesariamente hacer un error o cometer algo, hacer algo mal, sino que sea no escuchar, como dicen en inglés, ese gut feeling, como ese sentimiento que tienes por dentro de hacer otra cosa y por miedo a lo que pueda pasar, no tomar ese paso. Así que, no sé, me ha parecido muy, muy fuerte y yo creo que muchas personas se van a poder relacionar con eso. Y bueno, para seguirte queremos preguntar cómo esa relación que hay entre el vector éxito-fracaso, que es lo que estábamos comentando ahora, y lo de que es sentido sin sentido. O sea, ¿cómo justificar esto? Mm. En mi experiencia, paradójicamente, el éxito tiene mucho más que ver con lo que para otros no tiene sentido, pero para ti sí. De hecho, confío muchísimo en la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es saber sin saber. Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, en el año 95, se refiere a la intuición como esa parte de nosotros que alberga mucho conocimiento y sabiduría y que se compone de numerosas experiencias que hemos tenido. La intuición funciona muy bien cuando conocemos el campo. ¿Qué significa eso? Pues que si me preguntan sobre una cuestión que yo no conozco y escucho mi intuición, posiblemente me equivoque. Pero si está referida a algo en lo que sí que tengo experiencia, la intuición es un gran indicador. En ese sentido, ¿qué sucede? Pues que en ocasiones la cabeza nos dice una cosa y la intuición nos dice otra. Y yo creo que es fundamental escucharse, porque cuando te escuchas empieza poco a poco a clarificarse ese mensaje, ¿vale? Y además empezamos a dejar de prestar atención a los enfoques de otros, a las opiniones, a los miedos y creencias limitantes. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando piensas en arrancar con tu proyecto, hay personas que están alrededor y muchas veces arrancan incluso por tus propios padres, que lo que quieren es que no te muevas, que sigas como estás. Bien que les pueda asustar que tengas algún tipo de cambio o bien porque ellos mismos no se atreven a avanzar, ¿no? Entonces, en esos momentos donde uno tiene clara una orientación, es fundamental escucharse a uno mismo y silenciar las voces que hay alrededor. Porque incluso aunque lo hagan con buena intención, el riesgo es que hagan que te quedes en esa zona de confort. Diría que puede pasar mucho tiempo desde que una verdad es conocida por ti hasta que es entendida por los demás. Yo cuando trabajo con los directivos procuro que presten atención a su intuición. A la hora de resolver alguna cuestión compleja, a la hora de tomar una decisión de calado, siempre les pido que se escuchen, porque cuando se escuchen la solución suele estar muy orientada a lo que ellos mismos ya saben o ya traen. Enrique, siguiendo el hilo de lo que acabas de mencionar, no solamente sobre la intuición, sino sobre el obrar bien frente a grandes retos, que es donde surge ese miedo al fracaso, quería poner sobre la mesa esa cuestión de la prudencia, porque ciertamente la prudencia es también una virtud para la vida que muchas veces creo que la malinterpretamos en relación con el fracaso porque entendemos que ser prudente es no hacer nada, es quedarse quieto, es evitar exponerse o ponerse en una situación de riesgo. ¿Qué relación tiene realmente la prudencia con el éxito y el fracaso y cómo debemos entenderla? Es interesante, ¿no? Porque hay personas efectivamente que piensan que lo prudente es no hacer nada, ¿no? No arriesgarte, digamos, porque si te arriesgas puedes fracasar. Y esta falsa seguridad, porque en definitiva es una falsa seguridad, lo que te hace es que te conduce al inmovilismo
y te condena a esa zona de confort. La zona de confort no es donde yo estoy cómodo, sino donde yo me he acostumbrado a estar, que es muy diferente. Puede haber mucha frustración, mucha incomodidad, mucho hastío, mucho dolor en esa zona de confort. El coste puede ser altísimo. ¿Cuál? Pues de nuevo, vivir una vida que no te corresponde. Hay montones de personas que se pasan años sin arriesgarse por miedo a fracasar. Y esto lo he podido ver en muchos directivos que hace, pues no sé, como 12 años, ¿no? Que están en compañías que sé que en su día ya no estaban bien, pero por miedo a lo que puede pasar, por esos ISIS, pues prefieren mantenerse en esa zona de falsa comodidad, ¿no? Y cuando hablas con ellos, pues los ves que están totalmente desmotivados, los ves suspirando, los ves que no descansan bien, que tienen problemas consigo mismo, en las relaciones, con sus compañeros, y es porque en el fondo no están siendo coherentes con lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, la prudencia es buena en el sentido de que, por ejemplo, si uno tiene en marcha, pues tiene en mente poner en marcha un proyecto, obviamente no hay que dar saltos románticos, ¿no? Como las películas de Hollywood. O sea, hay que preparar los saltos, porque en la medida en la que lo prepares, pues las probabilidades de éxito serán mayores, ¿no? Pero la prudencia no pasa por no avanzar por miedo a fracasar. Yo creo que esto hay que dejarlo de lado, ¿no? O sea, hay que dar los saltos, eso sí, preparando los saltos. He trabajado con directivos que han evitado durante años conversaciones clave por miedo a las consecuencias. Referido un poco a lo que comentaba antes, ¿no? Años de frustración, de conmoduros de cabeza, de rencor y de resignación. Y cuando consigues en esas sesiones, por ejemplo, ¿no? Que ellos confronten estas situaciones y den el paso, se sienten absolutamente liberados y con mucha más confianza en sí mismos. Y desde ahí todo es posible. Es alucinante, ¿no? Esos cambios que pueden dar, ¿no? Y es interesante porque la clave no está tanto en el resultado en sí, sino en que se han demostrado a sí mismos que han podido hacerlo. O sea, para mí esto resulta definitivo. Fijaros, trabajamos con un directivo para que afronte una situación y realmente el resultado es lo de menos, porque lo que interesa es que él o ella se den cuenta de que pueden hacerlo, de que pueden confrontar y de que la alternativa es tremendamente dolorosa. Entonces, ojo con esa falsa prudencia. Una cosa es prudencia, prudencia entendida como serenidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la serenidad lleva a la precisión y la precisión lleva a la rapidez. Entonces, esa reflexión previa que hacemos sobre un proyecto donde trabajamos bien esa estrategia, tenemos el conocimiento adecuado y después nos permite, digamos, avanzar en una dirección correcta, me parece fabulosa y además crítica, pero no el no querer avanzar. ¿Ok? Claro, me ha encantado esto de cómo podemos escondernos, por así decirlo, entre comillas, detrás de la prudencia para no dar ese salto en vez de prepararnos para dar el salto. Pero entonces, no sé, me ha parecido brutal. ¿Cómo relacionamos el éxito con el fracaso? Me encanta esta pregunta, porque además creo que tenemos que desmontar todo el paradigma actual que hay sobre el éxito y el fracaso. Me decía Chesco Spar, que fue campeón de Europa del Barça de balonmano, Enrique, la gente piensa que el éxito está en un extremo y que el fracaso está en otro extremo y que nosotros estamos en medio. De manera que si avanzamos hacia el éxito y nos equivocamos, vamos a retroceder estando más cerca del fracaso. Y por este motivo, la mayoría de las personas prefieren no arriesgar. Sin embargo, lo que la gente no sabe, y es el mensaje central, es que el fracaso está muy cerca del éxito. En muchas ocasiones prácticamente se mezclan y el que estés en un sitio o en otro, pues depende de algún detalle. Entonces prácticamente se mezclan y que no se llega al éxito si no es pasando por el fracaso. Este es el paradigma que yo creo que todos debemos entender, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, una analogía con el mundo del deporte, ¿cuántos equipos o jugadores antes de ganar la final se han quedado a las puertas? ¿Cuántos? ¿Cuántos equipos lo dieron todo, lucharon, se esforzaron con una apuesta de juego absolutamente innovadora y al final se quedaron en semifinales o porque algo sucedió en el minuto 90 y no pudieron ganar el campeonato?
y sin embargo, al año siguiente, a los 2 años, se proclaman campeones. ¿Por qué? Pues porque el fracaso está muy cerca del éxito y esto es lo que todos tenemos que entender. Para la persona que es capaz de integrar este aprendizaje, esa persona es una bomba, porque sabe que el fracaso es parte del éxito. Y como decía antes, muchas veces incluso se entremezclan, ¿no? Y además, fijaros, ambos son peligrosos. Una vez he escuchado a alguien decir, hay personas que se paran en el fracaso y personas que se paran en el éxito. Y la clave siempre es no detenerse jamás. Jamás, jamás, jamás. Este punto me parece clave. Entonces, cuando tenemos una derrota, ¿dónde está el punto estratégico? Pues en la lectura que nosotros hacemos, en la información de retorno que obtenemos y que enriquece nuestro proceso y que lo hace mejor para la próxima vez. En este punto, el feedback que nosotros recibimos es oro puro. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a realizar los ajustes necesarios en esa estrategia para seguir mejorando. Y en este sentido, también el mensaje es que cuando arrancamos un proceso o estamos en algún tipo de iniciativa, tenemos que tener siempre esa capacidad para escuchar, para entender lo que nos están diciendo nuestros compañeros, los clientes, el mercado, porque esa información de retorno es la clave para finalmente llegar al éxito. Enrique, te tomo la palabra porque lo que me estás contando ahora me habría gustado que me lo contaran con 15, 16 años, cuando empezaba a decidir por mí mismo sobre mi vida y orientaba mis estudios hacia una carrera y hacia unas determinadas áreas profesionales. Y yo sentí muchísima presión en ese momento, con ese miedo, en esos dos extremos de los que hablaba, ¿no? O triunfas o fracasas. Cuando tú me acabas de demostrar que es una cuestión que casi va trenzada, que en el luchar por salir adelante y dar lo mejor de sí, unas veces te caes, te levantas y sigues adelante para llegar a aquel objetivo, esa meta que te habías propuesto. Por eso mismo, profundizando un poco más, te quería pedir, yendo a lo práctico, ¿cómo podemos pasar de una visión negativa a una visión positiva sobre el fracaso? Viendo el fracaso, o mejor dicho, el error, creo que de nuevo es importante hacer esta distinción. El error es la piedra angular del éxito, es parte de la fórmula. Entonces, he puesto en práctica un proyecto y ha salido mal. Vale. A partir de ahí, tenemos, ¿verdad? Que tenemos muchas veces ese proceso emocional de pasar ese duelo, de que las cosas no han salido bien, y hay que darle la importancia que tiene. Hay una entrenadora muy laureada en Estados Unidos que impuso en su día la regla de las 24 horas con sus jugadoras. Me encanta esa regla de las 24 horas, que dice que si tienes un fracaso, por ejemplo, si pierdes un partido relevante, tienes 24 horas para fustigarte. Esas 24 horas te coges, te das, te insultas, te pegas, lo que tú quieras, pero solo tienes 24 horas. Cuando pasas las 24 horas, sacas aprendizajes y pegas carpetazo. Pasas de página. Pero fijaros, ya no solo cuando tienes un fracaso, sino incluso cuando tienes un éxito. Si tienes una gran victoria, tienes 24 horas para celebrarlo. ¿Por qué? Pues porque sabe que tanto uno como el otro, en exceso, al final te lleva al inmovilismo y a la relajación. Entonces, ¿cómo se puede hacer cómo se puede pasar de una visión negativa a una positiva sobre el fracaso? Pues lo que decía, sabiendo que es parte del proceso. Como tú bien comentabas antes, Max, es que son cuestiones que están trenzadas. Entonces, la clave está en hacer siempre una lectura que te sume en todo lo que nos sucede. Porque en definitiva, los acontecimientos, realmente los acontecimientos son los que son y la lectura la haces tú. Y esa lectura te puede jugar a favor o te puede jugar en contra. Y además, en función de la lectura que te hagas, va a tener un impacto en tu estado emocional. Y ya sabemos que si queremos llegar lejos, necesitamos un estado emocional adecuado, óptimo. Y si cogemos y hacemos una lectura muy negativa sobre lo que ha sucedido y empezamos a lamentarnos, a decir que no valemos, a fijarnos en los comentarios que nos hicieron otros, entonces entramos en esa dinámica negativa. Entonces, esencial siempre, lo que suceda, cuéntatelo de forma que juegue a tu favor. No con optimismo inocente, sino con optimismo siempre inteligente. ¿Por qué? Lo decíamos antes, porque la clave es volver
cuanto antes al partido. Me ha encantado esto de las 24 horas. Yo creo que por lo general estamos acostumbrados a que si algo nos sale mal, nos lamentamos en privado muchísimo tiempo y nos detiene a seguir adelante, pero también es verdad que cuando nos sale algo muy bien, lo compartimos 20 años después y seguimos hablando de lo mismo, pero también a veces nos detiene porque decimos como, bueno, si aquí ya estamos bien, ¿cuál es la necesidad de seguir avanzando? Y no tenemos esa regla de 24 horas. Celebramos lo bueno, pero seguimos porque podemos llegar a más, ¿sabes? Entonces, bueno, para mí eso ha sido muy importante. Y bueno, porque me doy cuenta que sí, lo malo nos lamentamos en privado y mucho tiempo, pero también lo bueno lo celebramos mucho tiempo y eso no nos da pie a seguir como creciendo. Pero entonces, ya que estamos hablando de que todo esto es un proceso, ¿qué hábitos debemos incorporar a nuestra vida para aprender a gestionar el fracaso? Como ya hicimos que todo está trenzado y es parte del camino, pero no siempre se ve así. Entonces, ¿qué hábitos podemos incorporar para aprender a gestionar el fracaso? Andrea, y desde luego esa yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Fijaros, para ser muy bueno en algo necesitamos 3 palancas. Actitud, quiero hacer, conocimiento, sé hacer y experiencia, puedo hacer. Y es como un taburete de 3 patas. Si una falla, el taburete se va al suelo. Entonces, si nosotros hemos fracasado en un proyecto, en una acción concreta o en una presentación, es porque, bien, no hemos tenido la actitud adecuada, el conocimiento necesario o la experiencia suficiente. Dicho eso, ¿qué hábitos podemos incorporar nosotros? Pues fijaros, desde el punto de vista de la actitud, no pensar ni un solo momento en el fracaso, sino en el resultado deseado. Y además, en una visión que sea altamente inspiradora. En mi opinión, el mejor objetivo que nos tenemos que fijar es aquel que te hace sentir un poco de vértigo, que te entran las mariposas en el estómago, ¿no? Que dices, wow, madre mía, podré conseguir este imposible que muchas veces tenemos en mente. Y además está más que estudiado que cuando nos centramos en el objetivo ilusionante, nuestro cerebro nos conecta con nuestra parte de recursos, volviéndonos mucho más creativos, optimistas y resilientes. Si pensamos cada 2 por 3 que nos podemos caer, sucumbiremos al miedo y nos llevará al inmovilismo. De hecho, hay una máxima que dice, lo que se cree se crea y lo que se crea se logra. En ese sentido tenemos que tener mucho cuidado con los pensamientos, tanto los que nosotros tenemos como de la gente que nos rodea. Que nos rodea. ¿Por qué? Pues porque somos altamente permeables a nuestro entorno. Entonces, si esos pensamientos son positivos, y hacen que me esfuerce, que quiera hacer las cosas aún mejor, que sepa que aunque me he caído, pero la siguiente va a ir de fábula, o seguro que estemos un poquito más cerca, el motor sigue funcionando. Y encontraré la manera de hacer y al final lo conseguiré. Querer, crear, lograr. Pero si pasa al revés, si considero que, pues que, oye, esto ha fallado y ha fallado pues porque, claro, es que yo no tengo el talento, o no tengo el conocimiento, o no tengo la actitud, o ha sido por culpa del mercado, o ha sido por otros agentes externos. Si no me responsabilizo o si me dejo influir por todos estos pensamientos, al final lo que voy a crear es una estrategia más pobre y el logro pues será ese fracaso. ¿Ok? Entonces, fundamental, como decía, que esa actitud esté siempre orientada a grandes objetivos que sean ilusionantes, que nos conecten con algo que nos apasiona. Chicos, esto es absolutamente fundamental, crítico. Si pensamos en montar un proyecto, montar una empresa o algo, es esencial que esté directamente relacionado con nuestros valores, con lo que nos fascina, con lo que nos apasiona. ¿Por qué? Porque después el proceso no será fácil, habrá momentos muy buenos, momentos malos y momentos horrorosos. Lo que nos va a permitir avanzar en todo esto va a ser nuestra motivación, nuestras ganas, nuestro empuje, levantarnos cada mañana, sobreponernos. Y cuando uno está en lo que le apasiona, todo esto ya lo trae de serie. De ahí que sea absolutamente crucial. Primero, actitud. Segundo, conocimiento. Fijaros, la actitud, aunque la actitud no lo es todo, pero sí es cierto que conduce a todo. Y en ese sentido hace falta el conocimiento. Necesitamos, ¿qué? Una estrategia que sea ganadora. De ahí que sea fundamental
siempre estar leyendo, formándonos, escuchando podcasts, hablando con referentes. Todo el tiempo que nos dediquemos a ese proyecto en sí, tenemos que estar buscando huecos que nos ayuden a seguir avanzando. Hay una historia muy antigua que a mí me encanta, que dice que hay dos diosas. Hay una diosa de la riqueza y otra diosa de la sabiduría. Si perseguimos a la diosa de la riqueza, es posible que la encontremos, aunque ese encuentro será muy efímero, porque siempre es más rápida que nosotros. Sin embargo, si perseguimos a la diosa de la sabiduría, la diosa de la riqueza se pondrá celosa e irá a buscarnos. Entonces, esencial siempre aprender, leer, estudiar, estar con otros. Fundamental, absolutamente fundamental. Si pensamos en los grandes, si leemos biografías de personas que marcaron la diferencia, uno de los hábitos es continuamente estar aprendiendo. Porque además, en la medida en la que yo estoy aprendiendo, tengo más capacidad para innovar, porque conecto ideas por esa capacidad que todos tenemos. Entonces, mi recomendación es esa, es dedicar tiempo a estudiar, a leer, a formarnos, a tomarnos cafés, ya sea presencial o virtual, con grandes referentes. Y os diré además que las personas que son muy buenas en su campo suelen tener un gran punto de cercanía, de humildad, y si les proponéis ese café, seguro que os dan hueco y os van a dar ideas que os van a ayudar muchísimo en esa estrategia. Y en tercer lugar, entra la experiencia, porque una cosa es saber y otra cosa es saber hacer. Eso lo podemos ver de manera muy clara, pues como en el carnet de conducir, ¿no? Cuando uno saca el teórico y coge el coche en ese primer día, se da cuenta de que no tiene ni idea de conducir un coche, por mucho que tenga el conocimiento, ¿no? Entonces, necesitamos poner en marcha el conocimiento para recibir esa información de retorno que nos va a ayudar a modificar los comportamientos y la estrategia necesaria para alcanzar nuestros objetivos. De hecho, se dice que el objetivo tiene que estar tallado en piedra y la estrategia dibujada en arena. Y estos ajustes nos los va a dar la experiencia. Y chicos, a la experiencia no se puede llegar por ningún otro lado que no sea a través de la acción. La experiencia es el conocimiento que integramos. Y los grandes se detienen siempre, fijaros, cuando acaba un proyecto o cuando acaba una actividad concreta, en analizar qué les ha funcionado bien y qué tendrían que haber hecho de manera diferente. Esencial, vista atrás, para comprender en mi proceso qué cosas funcionan y qué cosas tengo que ir dejando de lado. Enrique, yo he quedado fascinado con tu respuesta, teniendo en cuenta estos tres aspectos de la actitud, que es como esa gasolina que te permite viajar a la luna, junto con el conocimiento y la experiencia que te permite entender qué ruta debes de seguir para llegar a ese objetivo que te ilusiona, que tanto anhelas. De alguna manera, y cerrando ya nuestra conversación sobre la gestión del fracaso, creo que todo también queda muy bien ligado con esa memorable cita que dice que unas veces se gana y otras se aprende. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que hay que tratar de aprender siempre, tanto si se gana como si se pierde o si el resultado no es el esperado. Y fijaros, se aprende mucho más de la derrota que del éxito. Esto lo decía mucho Bernard Werber, que es un escritor. Comentaba, la derrota es innovadora y la victoria es conservadora. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un proyecto y sale muy bien, o haces un proceso, por ejemplo, con un ejecutivo, en mi caso, y el resultado es fantástico, pues pasas por alto detalles que sabes que de haberlos solucionado o de ahora en adelante, haría que el proyecto fuera aún mejor, el proyecto o el proceso. Entonces, cuesta aprender de la victoria, cuesta aprender del logro, del éxito. Y sin embargo, cuando uno se tropieza, cuando uno se cae, como también la emoción es más intensa y es dolorosa, eso se graba a fuego y para la siguiente sí que no se nos olvida. Entonces yo diría que hay que tratar de aprender siempre, tanto en la victoria como en la derrota, como en el fracaso. Y si la victoria ha sido muy buena, insisto, tener esa capacidad de analizar, de buscar ese punto de excelencia para ver cómo se podría haber hecho aún mejor. Enrique, si te parece bien, cerramos con esta última frase que nos comentabas y hacemos un breve recorrido, una recapitulación sobre las ideas que nos has ido compartiendo. Creo que nos han iluminado muchísimo
y quedarían para repetir bastantes más entrevistas y poner foco sobre cada una de ellas. Simplemente, como decía, a modo de síntesis, quisiera destacar que, en primer lugar, el miedo al fracaso es algo muy común y muy presente, y que a nivel social nos decías que va por barrios. Hay barrios de sabios donde se tolera el fracaso porque se entiende que es una oportunidad para crecer y para aprender, y otra que son barrios de mediocres donde lo que se tiene es miedo a quedar en ridículo enfrente de los demás. De ahí hemos pasado a profundizar sobre la importancia del fracaso, intentando darle un significado y entender qué relación tenía con el sentido y con el éxito. Ahí nos has dicho bastantes cosas, creo que eran muy interesantes, pero lo más relevante en relación con tu propia experiencia es que el miedo al fracaso es el miedo a tu propia vocación y, por lo tanto, a tu propia felicidad. El mayor fracaso es el de sentir que estás haciendo lo que no quieres hacer o que estás recorriendo un camino que te aleja de tu propia identidad, de las metas que siempre has soñado. También nos decías que la prudencia como actitud para preparar bien una decisión es fabulosa, pero la falsa prudencia, como esa mentira que nos permite quedarnos en nuestra zona de confort, como aquello que hemos conocido siempre, pues lo que va a provocar de nuevo será nuestra infelicidad, porque vamos a pagar un precio demasiado alto. De ahí nos has explicado que durante toda nuestra vida hemos caído en un engaño, y ha sido poner éxito y fracaso en dos extremos de una línea, cuando en cambio en la vida real el éxito y el fracaso van de la mano, van entrelazados, trenzados, con lo que muy probablemente si fracasas te levantas y al siguiente intento triunfarás, porque depende todo de muchos factores que tienes que tener en cuenta también a la hora de esforzarte. Lo importante al caerte o al fracasar o al sentir que has cometido un error es no detenerte. Es la actitud que tú tomas ante la realidad y cómo lees cada uno de los acontecimientos que tú estás viviendo. Para ello, nos recomendabas ese consejo que les daba una entrenadora a su equipo de deportistas de la regla de las 24 horas. Fracasas, tienes 24 horas para enfadarte todo lo que tú quieras y sentirte miserable, pero de ahí pasar página. Y lo mismo con el triunfo. Creo que ahí también has dado con el clavo ante la actitud de aprendizaje constante. No detenerse, porque este es el auténtico fracaso. De nuevo, volver a la zona de confort. Intentar siempre ir un poco más allá. A la hora de trabajar unos hábitos que nos ayuden a gestionar el fracaso en nuestra vida, tú nos has planteado 3 pilares o las 3 patas de un taburete. Nos hablabas de la actitud como esta gasolina que nos ayuda a salir adelante, pero que se tiene que basar en una visión inspiradora, en unas metas que nos hagan soñar, ilusionarnos, despertarnos por la mañana y saltar de la cama. Igualmente, hablabas del conocimiento como ese otro elemento imprescindible. Nos hablabas de esa disputa entre la diosa sabiduría y la diosa riqueza, y nos has dicho sabiamente, mejor irse a ligar con la diosa sabiduría porque la riqueza tendrá celos y vendrá con nosotros. Finalmente, la experiencia será ese calibrador que nos ayudará a entender si estamos actuando de manera adecuada en cada circunstancia. Y todo ello para concluir con esa idea de que el fracaso, si a veces es duro, no es menos una herramienta, una palanca para aprender mucho más y tener una actitud innovadora. Nos decías que el fracaso es innovador y a veces, muy a menudo, la victoria es conservadora y no nos permite ver todos los matices de aprendizaje que hay en ese contexto donde hemos estado trabajando o esa lucha que hemos estado llevando a cabo para alcanzar un objetivo. Creo que he dicho algunas de las cosas más relevantes, aunque Andrea, seguro que tú también habrás captado alguna más y nuestros oyentes. Sí, definitivamente me quedo en lo de no detenernos, seguir avanzando y con esa idea, quitarnos esa idea del que el fracaso es malo, porque por lo general el fracaso te va a llevar a triunfar eventualmente y que es una parte del proceso y es algo que tenemos que asimilar y más bien aceptar que va a pasar, puede pasar y que aún así podemos triunfar y que todo sale adelante. Así que para mí yo creo que eso ha sido lo más importante y bueno, lo de las 24 horas que como mencioné hace rato para mí es espectacular. Enrique, y bueno,
Sí. Espera un momento, porque Sí, hemos sí. terminado la entrevista, pero falta una pregunta. La pregunta que vamos a hacer a todos los expertos que venís con nosotros a participar en el podcast del Juego de la Vida. Es muy sencilla, pero creo que es tu oportunidad para hablarnos ya no solamente sobre este tema, sino desde tu experiencia de vida. La pregunta, ahí te va. ¿Cuál es el secreto para ganar la partida en el Juego de la Vida? Pues, chicos, resumido en un titular, es algo muy sencillo y al mismo tiempo nada fácil, y es tener la valentía de escucharte y el coraje para hacerte caso. Nada más. Me encanta, me encanta. Bueno, yo te lo tomo, lo voy a tomar como práctica y bueno, también le quería preguntar a la audiencia que lo piense y lo comparta con nosotros en las redes sociales y es, ¿crees que tiene sentido temer al fracaso y cómo gestionas el fracaso de tu vida? Y bueno, queremos saber sus experiencias, si han fracasado, si no, y cómo han logrado levantarse después de ese fracaso para lograr todos sus objetivos y a dónde los ha llevado y cómo lo gestionan. Así Así es. que, Por favor, Enrique, participad en sí, nuestras redes sí. sociales, comentad y también plantead preguntas a Enrique, que estará encantado de responderlas y atenderos. Enrique, me adelanto a Andrea y me aparto para que ella también pueda hacerlo. Muchísimas gracias por haber venido a hablar hoy con nosotros, por compartirnos tanta sabiduría y sobre todo ayudarnos a vivir mejor enfrentando la cuestión del fracaso como esa decisión clave que tenemos que desbloquear. Andrea, te cedo la palabra. Totalmente. Yo creo que ha sido muy enriquecedor y también, en cierto modo, quitarnos un peso de encima de esa idea de decir, es que no lo voy a hacer porque me da miedo tener, fracasar y hacerlo mal. A más bien decir, me escucho, lo acepto, lo hago, tomo en cuenta estos 3 consejos que nos diste y bueno, yo estoy súper agradecida contigo, lo he pasado fenomenal, he aprendido muchísimo y bueno, que nos ha encantado tenerte aquí en el podcast. Andrea, Max, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. Me encanta vuestro propósito de devolver a la sociedad ideas, estrategias, recursos que les puedan ayudar. Así que nada, os animo y seguro que el programa es y va a ser un exitazo total. Muchas gracias, Enrique. Pues cerramos ya y me dirijo a ti, querido oyente, para decirte que hoy te hemos revelado otro secreto para avanzar con éxito en el juego de la vida. Ahora contamos contigo para compartirlo y que lleguen más personas. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.